tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren muy bien, que estén excelente y con salsita. Porque sí, las noticias son buenas. Así que ustedes saben que cuando hay noticia buena, ajá, salsita. Ok, vamos a quitar la salsita para que hablemos rápidamente en este videito de actualización. El SP500 se despega, mi gente. Se despega lo que tú estás viendo en este momento en pantalla. Estamos viendo el SP500 en el futuro del mini SP. Está cotizando en 5.820 puntos, ¿ok? Y el SP como tal, la bolsa como tal, ya va por los 5.765, ¿ok? Por lo tanto, esta opción de rebote salió bien. Para los que operaron el SP500, excelente, mis felicitaciones, ¿ok? En el gráfico de 4 horas vamos a irnos con el mini SP, que es el que más ha explotado rápidamente. El ADX lo tenemos pendiente positiva, por lo tanto eso es lo que nos indica que los operadores hoy salieron todos al alza, todos a comprar, ¿ok? Y en el gráfico diario, vean esta maravilla. Esto es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Ya les voy a explicar por qué. Tengo direccionalidad alcista. Todavía no he llegado al punto cero y vean, ya el SP500 ha recuperado desde los 5.509 prácticamente los 5.800 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía nos queda espacio para subir. Obviamente no creo que vaya a subir en una línea recta. Probablemente ahí donde esté ya nos va a hacer tal vez una pauta. Tal vez con el dato del jueves nos haga una pauta ahí donde está. Pero esa pauta sería para aprovechar cualquier retroceso y meternos al alza con respecto al SP500, ¿ok? El RSI se mantiene pendiente positiva, así que vamos bastante bien. En el caso del Nasdaq, que era el que estaba más golpeado, tiene una situación parecida y ya el precio en gráfico diario se nos monta por arriba de la media de 200 periodos. Y eso es muy bueno porque ustedes saben que en la bolsa tradicional, para los operadores, eso significa una señal bastante alcista, ¿ok? En el caso del Dow Jones, fíjense que va poquito a poco subiendo, pero lleva el mismo patrón. Por lo tanto, en este momento, esos tres grandes índices se nos colocan de a puntico. Y en el Russell 2000, que es el que estaba un poquito más golpeado, aquí todavía no estamos por encima de la media de 200 periodos, pero el patrón es igual. Por lo tanto, pudiésemos llegar a la zona de los 2.174 puntos, que sería la media de 50 periodos. Pero lo cierto es que todos nuestros índices, indicadores económicos norteamericanos se nos pusieron de a toque al alza, ¿ok? Entonces algo está pasando que la prensa lo ve distinto, pero los gráficos no engañan. ¿Por qué? Porque el gráfico te dice a ti qué es lo que realmente usted hace. Porque usted, una cosa lo que puede decir frente a una cámara y otra cosa es cuando uno le da clic a comprar o vender. Entonces, una cosa es la información que quieren dar a conocer y otra cosa es la información que puedan manejar desde el punto de vista interno. Eso no quita que ya se acabó el miedo, no. Obviamente podemos volver a caer. Recuerden que nuestro amigo Donald Trumpolin es inestable. Entonces hay que estar atentos. Pero por ahora esa es la perspectiva de las bolsas. Para mis amigos en Europa, el DAX se mantiene en lateral, pero con pensamiento alcista. El Euro 50, que lo habíamos dejado alcista, esto sigue siendo un patrón alcista. Y el IBEX, que es el que todavía veíamos un poquito débil, salió también al alza. Sin embargo, con el IBEX, cuidado con el IBEX ahí, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Y cómo se come eso con Bitcoin, mi querido Rafa? Bueno, yo volví a entrar, yo había salido en Bitcoin y volví a entrar porque nos está dibujando la pautica. Fíjense que ayer estábamos 88, 87 por aquí arriba
el precio cae a la zona 86.300, nosotros hemos dejado 86.400, 500 en el video de ayer, cayó un poquitico más, pero este patrón es un patrón de vuelta. Este es un patrón de media móvil para los que son estudiantes, lo vimos en la última clase. Vean esta vela roja, esta vela de martillo invertido y una vela verde arriba, entrada, ¿ok? Entrada. Aquí estoy nuevamente entrando en la plataforma de BingX. Yo opero ahorita en BingX. Si les interesa operar aquí, el link está en la descripción. Y aquí voy con una nueva entradita, ¿ok? Una nueva entradita ahí en Bitcoin al alza. Vamos a ver el libro de órdenes. Rafa, el libro de órdenes nos va a mandar al fondo del mar. Probablemente esa pauta que estamos viendo ahí no ha terminado. Voy a agruparme aquí en el caso de Spot. Fíjense que aquí hay una luchita en Spot. Hay una resistencia importante en 87.800. Pero luego de eso, la siguiente resistencia importante está en los 94, 95 mil dólares. ¿Ok? 94, 95 mil. Si superamos los 88, esto se va a 95 mil. ¿Ok? Aproximadamente. Por la parte baja en Spot, el siguiente nivel importante, 85.500, 84.700. Ahí se está colocando la gente. Y en futuros, vean lo que está pasando en futuros. Vean esto. Hay una lucha importante. En futuros, la resistencia más importante está ahorita en los 90.000, 89.000, 90.000. Pero vean este soporte que se está formando en la zona de 85.000. Entonces vamos a graficar eso ahora. Vámonos aquí, gráfico de 4 horas. Entonces tenemos soporte por aquí, 86, 85 mil. Aquí se está colocando la gente, bien cerquita de la media de 50 periodos. ¿Ok? Y la resistencia la estamos colocando un poquito más arriba. ¿Ok? La de futuros, que sería ligeramente en gráfico diario, pasando la media de 50 periodos. Ahí está una resistencia. La siguiente resistencia, la que sí está más fuerte de superar, por lo menos para estos días cortos, es esta, 95, 96 mil. Vamos a colocártelo más o menos en unas notas de etiquetas de precio, para que lo puedas ver tal vez un poquito más claro. ¿Ok? Donde estarían las siguientes resistencia y por aquí abajo el soporte. ¿Ok? El soporte. Entonces, si lo ves en gráfico diario, el soporte estaría en la media de 200 periodos, por si hay un retroceso a la media de 200 periodos, y los siguientes targets están en 90.000 y 95.000. Sin embargo, yo volví a entrar al alza, tomando en cuenta el patrón que me está saliendo aquí, que puede ser simplemente esto: A, B y C, para continuar el siguiente movimiento. Por lo menos testear nuevamente la zona de los 90.000. En eso estamos nosotros en Bitcoin. Ok. Las altcoins. Bueno, yo me metí en DOT, que estoy en este momento en rojo, porque me metí fue hace ratico, porque me está dibujando también una pauta. Ya entré, porque tengo que salir. 1, 2, está retrocediendo a la pauta C. El soporte de DOT está en la media de 200 periodos. Estaríamos hablando en 4.5, 4.6. Yo en este momento la tengo en rojito. Voy por aquí. Ok, la tengo por aquí en rojito, pero ahí la voy a aguantar. La voy a aguantar. Ok, para buscar esa otra perspectiva. ¿Qué otra pudiésemos nosotros estar atentos? Obviamente Ethereum, que ha venido subiendo poquito a poquito, pero en gráfico diario no nos ha llegado al primer target. ¿Ok? Ahí tenemos que estar atentos con Ethereum. Va subiendo, pero con calmita, de las que dejamos para operar. ¿Ok? El caso de 1inch, ahí va también, poquito a poco. A mí me sacó el stop loss de protección, o sea, ya había subido la posición. Entonces yo con 1inch, para volver a entrar, sí voy a esperar un poquito, porque el ABC me volvería a llevar cerca de los 0.2100, 2100 aproximadamente. O sea, puede retroceder un poquito más para volver a entrar, pero la perspectiva sigue siendo alcista. ¿Okay? Yo porque fui subiendo el stop de protección, me sacó con un poquito, digamos, para medio café, pero ahí se puede volver a entrar.
prácticamente la mayoría de las altcoins están teniendo ese patrón. El problema es que mientras Bitcoin va subiendo, las altcoins algunas se quedan quietecitas y después es que pueden subir. ¿Se acabó el miedo? ¿Que nos vamos a más abajo? No, todavía técnicamente no puedo decir que se acabó el miedo. No lo puedo decir. Sin embargo, hay algo que me parece que nos está marcando la retoma de Bitcoin alcista. Sin embargo, esa se las voy a dejar para el siguiente video. Pendiente el video que viene después de este. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.